¿Qué tal, compañeros? Felices 24. El día de hoy vamos a tocar un tema que me resulta bastante agradable. Vamos a revisar el tema de sano juicio. Bienvenidos. Pues bien, compañeros, el día de hoy vamos a revisar sano juicio. Me sucedió algo muy curioso esta tarde que ponía a votación el tema de hoy. Resulta ser que al momento de pedirle a los compañeros que votaran acerca de los temas que yo había creído prudentes para el día de hoy, empezaron a hacer esta votación y muchos de ellos comenzaban a arrojar los primeros resultados y después me di cuenta de que, vaya, muchos querían el tema de sano juicio y me pregunté, ¿por qué querrán ese tema tantos de ellos? De hecho, la mayoría. Y yo decía, claro, sano juicio, si me lo están pidiendo es porque no lo tienen. Entonces, comencemos por ahí. Y para comenzar, entonces, vamos a prepararnos un delicioso café y unas galletas, ya que será una larga noche. Así es que vamos a comenzar con esto. Qué agradable. Bien. Ya tengo entonces mi café. Así es que, bien, no podría pedir más. Entonces, sano juicio. ¿Qué quiere decir sano juicio? Si ustedes buscan en el diccionario la definición de sano juicio, se darán cuenta de que quiere decir entereza o salud mental. Descuiden, ocupen cualquiera. Pues bien, ¿qué es lo que pasa con el sano juicio? Mucha gente, yo me imagino que me pide este tema para de alguna manera tomar las mejores decisiones en su vida, ya sea con negocios, ya sea saber qué contestarle a algún familiar o saber cómo sobrellevar alguna situación o una desaveniencia en la vida cotidiana. No, aquí el sano juicio en nuestro caso solamente se refiere a todas aquellas decisiones que tomaremos para dejar de consumir. Disculpen, yo no hago milagros y no puedo ayudarles a resolver sus vidas, pero sí puedo ayudarles a resolver el problema de la bebida. Entonces, vamos a comenzar. ¿De qué manera se ve obstruido nuestro sano juicio en el caso del alcohol? Pues bien, de la siguiente. Comencemos por la mentira. ¿Cuántas veces hemos mentido a otros y nos hemos mentido a nosotros mismos con tal de seguir consumiendo? Sin embargo, pensemos un poco en este caso. Ya hemos estudiado que somos alérgicos y ya también vimos que tenemos una obsesión. Pongamos por caso esta persona que es alérgica a los camarones. Esta persona se acerca al doctor y el doctor le comenta en efecto que es alérgico a los camarones. Por consiguiente, el doctor le dice, pues bien, si tú no quieres morir por consumo de camarones, entonces evita los camarones. Y esta persona, con un sano juicio, diría, qué lástima, no puedo comer camarones, así es que los dejo. Lo que sucede con nosotros es que efectivamente por el problema de la obsesión no podemos alejarnos de los camarones del todo y volvemos a pensar en consumir camarones, pero vamos, lo hacemos a base de mentiras. Por ejemplo, ¿cómo es esto? ¿Cuál es la gran mentira para nosotros?
que algún día, de alguna manera, podremos controlar nuestra manera de consumir y que además gozaremos de hacerlo. Esta es la obsesión y esta es una gran mentira. ¿Cuántas veces has intentado controlar tu manera de consumir y además de esto lo has disfrutado? Sobre todo ponte a pensar en esos últimos momentos en los que lo hiciste. ¿Cómo te fue? Entonces, desde ahí puedes comenzar a reflexionar. El sano juicio, sobre todo, es un ejercicio de reflexión. No conlleva ninguna acción de por medio. Qué rico café. Entonces, bien, ¿cuáles han sido todas estas acciones que has tomado, ¿sí?, con tal de volver a consumir y con tal de controlarlo? Veamos algunas. Esta vez intentaste consumir solamente 3 copas y terminaste consumiendo medio litro de alcohol. Claro, eso de ninguna manera es tener insano juicio. Veamos otro ejemplo. ¿Cuántas veces le dijiste a tu madre o a tu padre, ya no volveré a hacerlo, y rayos, continuabas haciéndolo? Sí, entonces, en esta base de mentiras no se refiere a que le mientas a otros, no. Quiere decir que la idea de consumir, sí, es una mentira, es una gran mentira. ¿Por qué tú no puedes controlar tu manera de beber? ¿Y por qué no puedes gozar de ello? Sencillo, tienes una alergia. Esto te puede ayudar a recobrar un poco el sano juicio. ¿Sí? Considera que tienes una alergia en el cuerpo que no te permite controlar tu manera de beber y mucho menos gozarlo, ya que llegarás a hacer actos aberrantes para seguir consumiendo. Muy bien, y los alcohólicos creen sus mentiras, creen que esta vez lo van a poder controlar, creen que esta vez solamente se beberán 2 cervezas, creen que esta vez simple y sencillamente se tomarán una y se regresarán temprano a sus casas. Creen que esta vez su esposa no los va a cachar. Creen que esta vez sus padres realmente creen que están en casa de su mejor amigo haciendo un proyecto. Eso me causa mucha gracia. ¿Y qué es lo que hace el alcohólico? En efecto, actúa con base en esas mentiras. El alcohólico, por ejemplo, en el caso de su pareja, va con sus amigos, se pone una guarapeta y entonces actúa con base en su mentira. Realmente regresa temprano pensando que su pareja no lo va a cachar cuando su pareja ya lo está esperando en la sala. Así es, y con un sartén en la mano. Qué lástima. O bien, el alcohólico o el adicto piensa que sus padres realmente creen que está haciendo un proyecto, pero oh sorpresa, no se ha dado cuenta de que ya son las 3 de la mañana y que los padres ya le han marcado más de 40 veces y sobre todo ya van camino por él. Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Evidentemente llegan los padres por esta persona, claro, para encontrarlo en calidad de bulto. Y el adicto piensa, además de todo, llega a pensar que sus padres han traicionado su confianza. Y lo cree. Bien, esta serie de situaciones son en las que los alcohólicos creen y actúan con base en sus mentiras. Entonces, vamos a ver cuáles son las tres mentiras de no tener sano juicio. En primer lugar está la obsesión. En el segundo lugar tenemos la ilusión. Y en tercer lugar tenemos el autoengaño. La obsesión, como ya hemos visto, es esta idea que llega de manera repentina a la mente del adicto o el alcohólico. Esto ya está explicado en un video anterior. Ahora, tenemos la ilusión. El caso de la ilusión es algo que me da mucha ternura. Tenemos al alcohólico que, por ejemplo, piensa que por haber dejado de beber durante cierto tiempo, podrá beber como la gente normal. Pobre hombre. Y por último, tenemos el autoengaño. El autoengaño resulta ser quizás la más desconcertante de todas, ya que no le permiten al alcohólico o al adicto reconocer realmente lo que está sucediendo en su vida. El autoengaño no le permite reconocer al adicto la realidad. Y la realidad, por muy doloroso que parezca, es que jamás podrá controlar su manera de consumir, por mucho empeño que tenga en hacerlo. El autoengaño es algo así como en el siguiente ejemplo. ¿Cuántas veces
hemos escuchado a un adicto decirle a sus compañeros cuando recién llega: yo no sé qué le pasa a mi familia si no es para tanto. ¿De verdad no es para tanto? Dile eso a tu madre. Dile: oye madre, cálmate si no es para tanto. A ver si no te interna en un manicomio. O bien, dile a tu pareja: mi amor, cálmate si no es para tanto. A ver qué sucede. Eso sería un acto de mucha valentía. Y me gustaría verlo. Eso es el autoengaño, ¿sí? Esta manera en la que quizás el alcohólico o el adicto trata de minimizar la realidad. O realmente en algún punto se ve totalmente bloqueado. O quizás el adicto realmente genera una mentira lo suficientemente profunda como para hacerle creer que lo que sucedió, que las consecuencias que vivió no fueron reales. Y eso ya es grave. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el adicto o el alcohólico al que le llaman loco? Evidentemente se indigna. No puedo creer que me digas que estoy loco. Bien, la locura, sí, no se refiere a que seas un maníaco o un psicópata, que a decir verdad podríamos tener evidencias de que sería posible, pero no queremos profundizar, ¿verdad? La locura es referente sobre todo a la sustancia. Puedes tomar tu libro y abrirlo en la página 41 y ver claramente que con respecto a la primera copa nuestro proceder es tan absurdo e incomprensible como el individuo, pongamos por caso, que tiene la manía de cruzar a media calle. Sí, esto está en el segundo párrafo de tu libro y podrías ver qué es lo que sucede con esta persona que de alguna manera se comienza a divertir cruzando a media calle hasta que en cierto punto es lastimado levemente, después muy seriamente, hasta el punto en el que esta persona decide dejar de cruzar a media calle. Sin embargo lo vuelve a hacer y es lastimado gravemente. Sin embargo, esta persona lo sigue haciendo. Se encuentra en ridículo ante todos, su pareja se divorcia de él y se ve en una profunda humillación. Esta persona hace todo esfuerzo por quitarse de la cabeza la idea de cruzar a media calle y sin embargo lo vuelve a hacer hasta tal punto que le rompen la columna vertebral. Entonces, claro, tú dirás: esto es un caso muy extremo y realmente para mí parece ser ridículo. Pero hagamos un ejercicio. A esta persona sustitúyele la manía de cruzar a media calle por consumir. ¿Y qué tal? ¿Cuántas veces has dicho que vas a dejar de consumir y de repente algo sucede en tu cabeza que lo vuelves a hacer? Dime si eso no es locura, ¿sí? Entonces, tómalo con calma. A la locura quiere decir que tu mente no está bien del todo, que algo le hace falta, y esto que le hace falta es el sano juicio. Entonces, claro, puedes vivir tu vida en recuperación buscando el sano juicio o creyendo que lo tienes. Por favor, haz la primera. Algunas experiencias que nos podrían apoyar para reconocer que nos hace falta el sano juicio son las experiencias de Jim y Fred. Están en el tercer capítulo. En la página 38 podemos ver al final que dice así: nuestro primer ejemplo es el amigo a quien llamaremos Jim. Este individuo tiene una esposa y una familia encantadoras, heredó una lucrativa agencia de automóviles, tiene una recomendable hoja de servicios de la Guerra Mundial, es un buen vendedor y goza de simpatías generales. Es un hombre inteligente, normal hasta donde podemos ver, excepto por su índole nerviosa. No bebió hasta los 35. Al cabo de unos cuantos años se ponía tan violento cuando bebía que hubo necesidad de internarlo. Al salir del centro de tratamiento se comunicó con nosotros. Le hablamos de lo que sabíamos acerca del alcoholismo y de la solución que habíamos hallado. Puso manos a la obra. Su familia se reunió nuevamente y empezó a trabajar como vendedor en el negocio que había perdido por sus borracheras. Todo marchó bien por algún tiempo, pero no cultivó su vida espiritual. Para su consternación se emborrachó media docena de veces en rápida sucesión. En cada una de estas ocasiones trabajamos con él examinando cuidadosamente lo que había sucedido. Estuvo de acuerdo en que era un alcohólico y que su condición era grave. Sabía que se enfrentaba a otra estancia en el centro de tratamiento si seguía bebiendo. Más aún, perdería a su familia por la que sentía un gran cariño. Pese a todo esto, volvió a emborracharse. Le pedimos que nos dijera exactamente cómo había sucedido. Esta es la historia. Entonces, vamos a entrar un poco a la historia de Jim.
Si se dan cuenta, a esta persona lo abordaron los alcohólicos y le comentaron efectivamente cuál era su problema. Le dijeron lo que sabían acerca del alcoholismo, alergia y obsesión, y sobre todo de la solución que habían hallado, sí, la solución espiritual. Sin embargo, bien dice, puso manos a la obra y entonces vuelve a consumir. Claro, él no se había dado cuenta de que no tenía sano juicio y de que lo tenía que buscar. No tenía sano juicio no en cuanto a su pareja, en cuanto a su trabajo o en cuanto a otra situación que no fuese el alcohol, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que sucede con él. Fui a trabajar el martes por la mañana. Recuerdo que me sentí disgustado porque tenía que ser vendedor en un negocio del que antes había sido dueño. Crucé unas palabras con el patrón. No fue nada serio. Entonces decidí irme al campo en mi automóvil a ver un posible cliente. En el campo sentí hambre y me detuve en un lugar donde hay una cantina. No tenía intención de beber, solamente pensé en comerme un sándwich. También se me ocurrió que podía encontrar a algún cliente en ese lugar, ya conocido porque lo había frecuentado durante años. Me senté ante una mesa y pedí un sándwich y un vaso de leche. Todavía no pensaba en beber. Luego pedí otro sándwich y decidí tomarme otro vaso de leche. Pongan mucha atención, ya que este párrafo está escrito en cursivas. Y cuando un autor escribe en cursivas es porque está enfatizando, ya que es muy importante lo que está escribiendo. Y dice así: repentinamente cruzó por mi mente la idea de que si le pusiera una onza de whisky a la leche, no podría hacerme daño teniendo el estómago lleno. Pedí el whisky y se lo eché a la leche. Vagamente percibí que no estaba siendo muy vivo, pero me tranquilicé pensando que estaba bebiendo licor con el estómago lleno. El experimento iba tan bien que pedí otro y lo eché en más leche. Esto no pareció molestarme, así que lo repetí. Entonces, podemos ver que para Jim fue algo muy sencillo creer en esta gran mentira. ¿Cuál es esta mentira? Efectivamente, la idea de que si le pusiera una onza de whisky a la leche, no le podría hacer daño teniendo el estómago lleno. Entonces, podemos ver que de esta manera, igual que nosotros, nos hemos justificado de muchas formas para volver a consumir. Algunos piensan, quizás si me inhalo solamente media libra de cocaína, no va a suceder nada grave. Jaja. Algunos otros piensan, yo digo que solamente me voy a fumar 3 toquecitos y ya. Nada más. Ja, ja. Algunos otros dicen, el día de hoy solamente me tomaré una cerveza. Pues bien, al igual que Jim, como dice aquí, así empezó para Jim un viaje más al centro de tratamiento. Así empieza para nosotros un viaje más a la miseria. Siendo que creemos en estas grandes mentiras, que de alguna u otra manera podemos volver a consumir si lo manejamos de alguna manera prudente, o simple y sencillamente pensamos que esta vez seremos lo suficientemente inteligentes para poder parar. Son puras mentiras con las que la gente se justifica para seguir consumiendo. Ahora, date cuenta de que la alergia ya no tiene nada que ver con tu manera de pensar, ¿sí? Sin importar qué es lo que pienses, tú tienes una alergia. Entonces, regresemos un poco a este caso de la persona que es alérgica a los camarones. Imagínense, ¿qué podría pensar el doctor si esta persona regresa por una intoxicación a punto de la muerte por volver a comer camarones y el doctor le pregunta, oye, tú ya sabías que eras alérgico a los camarones, ¿por qué volviste a consumir? Doctor, yo volví a consumir porque me peleé con mi esposa. Así es. Esa misma cara que tú estás poniendo es la cara que pondría el doctor al ver nuestro caso. Ahora bien, como pueden ver, la experiencia de Fred está en la página 42 y dice así: Fred es socio de una bien conocida empresa de contabilidad. Sus entradas son buenas, tiene un magnífico hogar, está casado felizmente y es padre de muchachos prometedores en edad universitaria. Tiene una personalidad muy atractiva que hace amistad con todos. Si ha habido un hombre de negocios próspero, Fred lo es. Según todas las apariencias, es un individuo estable y bien equilibrado. A pesar de todo esto, Fred es un alcohólico. ¡Qué lástima! Lo vimos por primera vez hace un año en un hospital al que había ido a recuperarse de un tembloroso ataque de nervios. Era su primera experiencia de esa clase y estaba muy avergonzado de lo que le pasaba. Lejos de admitir que era alcohólico, se decía a sí mismo que había ido al hospital a calmar los nervios. El médico le indicó con firmeza que podría estar peor de lo que creía. Durante unos días se sintió deprimido por su condición. Tomó la resolución de dejar de beber totalmente.
nunca pensó que tal vez no pudiera hacerlo, a pesar de su carácter y de su posición. No creía ser un alcohólico y mucho menos aceptaba un remedio espiritual para su problema. Le dijimos lo que sabíamos acerca del alcoholismo. Se interesó y concedió que tenía algunos de esos síntomas, pero distaba mucho de admitir que no podía hacer nada por sí mismo. Estaba convencido de que esta humillante experiencia, unida a los conocimientos que había adquirido, lo mantendría sobrio el resto de su vida. El conocimiento de sí mismo lo arreglaría todo. No volvimos a oír de Fred por algún tiempo. Un día nos dijeron que había regresado al hospital, esta vez muy tembloroso. Pronto indicó que estaba ansioso de vernos. La historia que nos contó es sumamente instructiva, porque se trata de un individuo absolutamente convencido de que tenía que dejar de beber, que no tenía excusa para volver a beber, que demostraba un juicio y una determinación extraordinarios en todos sus otros asuntos, pero que a pesar de todo esto, era impotente ante su problema. Dejemos que sea él quien te lo cuente. Me impresionó mucho lo que dijeron ustedes acerca del alcoholismo, y francamente no creí posible que yo volviera a beber. Aprecié mucho sus ideas sobre la sutil demencia que precede a la primera copa, pero tenía confianza en que no me podía suceder a mí después de lo que había sucedido. ¿Qué tal? Creyó en que no podría sucederle a él. Razoné que mi caso no estaba tan avanzado como los de la mayoría de ustedes, que había tenido un éxito excepcional en vencer mis otros problemas personales y que por consiguiente también tendría un buen éxito donde ustedes habían fallado. Sentía que tenía todas las razones para tener confianza en mí mismo, que solo era cuestión de ejercer mi fuerza de voluntad y de mantenerme alerta. Creo que acabo de tener un déjà vu con muchos compañeros que se acercan conmigo de esta misma manera. En este estado de ánimo volví a mi vida normal y todo fue bien por algún tiempo. No tenía la dificultad en rehusar las copas que me brindaban y empecé a pensar si yo no había estado complicando un asunto tan sencillo. Un día fui a Washington para presentar unos comprobantes de contabilidad en un departamento de gobierno. Ya me había ausentado con anterioridad durante este periodo de abstinencia, así es que no era nada nuevo. Físicamente me sentía muy bien, tampoco tenía problemas o preocupaciones apremiantes, mi negocio salió bien. Estaba satisfecho y sabía que también lo estarían mis socios. Era el final de un día perfecto y no había ninguna nube en el horizonte. Me fui a mi hotel y me vestí despacio para ir a cenar. Al cruzar el umbral del comedor, me vino a la mente la idea de que sería agradable tomar un par de cócteles antes de la cena. Eso fue todo, nada más. Y estas 3 líneas que acabo de leer, en efecto, están en cursivas. Es muy importante que le pongamos atención. Como pueden ver, Fred había estado en un excelente día, no había tenido ninguna desaveniencia, ninguna complicación. Nos dice que no había ninguna nube en el horizonte. Pero ¿qué es lo que sucede? Al cruzar ese umbral, le viene a la mente la idea de que sería muy agradable tomarse un par de cócteles antes de la cena. Eso fue todo, nada más. Así es que, ¿qué creen que es lo que va a suceder con Fred? En efecto, va a pedir su cóctel, se los va a tomar y no va a poder parar. Veamos. Pedí un cóctel y mi cena, luego pedí otro cóctel. Después de la cena decidí dar un paseo. Cuando regresé al hotel se me ocurrió que me sentaría bien un traguito antes de acostarme. Entré al bar y me tomé uno. Nada más se tomó uno. Recuerdo haberme tomado algunos más esa noche y bastantes al día siguiente. Tengo el recuerdo nebuloso de haber estado en un avión rumbo a Nueva York y de haberme encontrado en el aeropuerto a un taxista muy servicial en vez de a mi esposa. Pobre esposa. Aquel taxista fue una especie de cuidador mío durante varios días. Poco sé de a dónde fui o de lo que oí o dije. Por fin me encontré en el hospital, con un insoportable sufrimiento físico y mental. Tan pronto como recobré la capacidad de pensar, repasé cuidadosamente lo sucedido aquella noche en Washington. Vuelven las cursivas. No solamente había estado desprevenido, sino que no había opuesto ninguna resistencia a la primera copa. Esta vez no había pensado para nada en las consecuencias. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos revisar acerca del caso de Jim y el caso de Fred? En efecto, podemos ver que ambos reaccionaron conforme a las ideas que pensaban, y cada uno de ellos pensaba que podía volver a beber según sus circunstancias. Jim, bajo el hecho de que había tenido el estómago lleno, y Fred, que simple y sencillamente sería agradable beber. ¿Qué tal? Esta, en efecto, es nuestra manera de pensar cuando se refiere al consumo. Ahora bien, les voy a pedir que vayan a la página 47 de su libro grande. En el último párrafo, dice así:
Una vez más insistimos en que en ciertas ocasiones el alcohólico no tiene ninguna defensa mental efectiva contra la primera copa, excepto en unos cuantos casos raros. Ni él ni ningún otro ser humano puede proveer tal defensa. Su defensa tiene que venir de un poder superior. Ahora bien, esto sí se puede ver expresado en el segundo paso como llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Esto evidentemente ya nos envía hacia la solución de nuestro problema, pero esto ya es otro tema. Así es que espero que este video les haya gustado. Vamos a revisar más adelante lo que es la espiritualidad, ¿sí? Y sobre todo, ¿qué es la experiencia espiritual? Esto en efecto es la solución a nuestro problema, y para ello, claro, es necesario un poder superior. No se desanimen, yo me encargaré de ayudarlos a descubrir qué es un poder superior, dónde encontrarlo y sobre todo cómo utilizarlo en lo que va a ser nuestra experiencia espiritual. No se despeguen. Espero que les haya gustado este video, que el contenido haya sido de provecho y nos vemos en la próxima. Espero tengan un excelente día. Felices 24.